Hola, bienvenidos al Ministerio Embajadores de Esperanza, un ministerio comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. En esta oportunidad continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos haciendo un estudio ordenadito, estamos haciendo un estudio pausado, un estudio detallado para que vayamos aprendiendo. Yo le sugiero a usted coja los videos que se le envían por WhatsApp y los guarde, se los envíe a su correo electrónico y vaya ahí armando una carpeta para que no se le pierdan y los tenga ahí guardados. Me escribió alguien esta noche y me dijo que el teléfono se le había dañado y que todos los devocionales se le habían perdido y que estaba triste y en fin. Entonces, para que eso no le pase, haga eso, no se demora sino un minuto, usted misma se lo envía a su correo electrónico, es como compartir un archivo, sino que lo manda a su correo electrónico y le queda ahí guardado. Muy bien, vamos entonces con el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3. Hacemos un resumen rápido, hablamos de Éfeso. El Señor elogia el trabajo y la perseverancia de esta iglesia, les critica que abandonaron su primer amor, los exhorta al arrepentimiento y el derecho a comer del árbol de la vida es la recompensa. Hablamos igualmente de Esmirna, el elogio es la riqueza espiritual que tienen, no hay ninguna crítica para esta iglesia, la exhortación es a que siga siendo fiel, la recompensa es a no sufrir daño alguno de la muerte segunda, significa salvación. Hablamos de Pérgamo, el elogio es haber sido fieles, la crítica es la idolatría e inmoralidad sexual, la exhortación es arrepentirse y la recompensa es una piedrecilla blanca con un nombre nuevo. Hablamos de Tiatira, el elogio son sus obras, amor y fe, el servicio y la perseverancia, la crítica es también la idolatría y la inmoralidad sexual, al igual que la iglesia de Pérgamo. La exhortación es a retener con firmeza lo que ya tienen hasta que Cristo venga, y la recompensa es la estrella de la mañana, que es el mismo Señor Jesús. Hablamos de la iglesia de Sardis, el elogio es ninguno. La crítica es que es una iglesia muerta que aparentaba que estaba viva, pero realmente estaba muerta. La exhortación es a despertar y la recompensa es a vestirse de blanco y recibir un nombre que jamás se borrará del libro de la vida. Y esta noche estudiamos la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice así la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué tremendo es esto. El que abre y cierra, mejor dicho, lo que el Señor abre nadie lo cierra y lo que Dios cierra nadie lo abre porque el Señor Jesucristo es todo poderoso. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, era una iglesia pequeña, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las 7 iglesias. Qué tremendo es esto. Este es el segundo mensaje, esta es la segunda iglesia a la que el Señor literalmente no le hace ninguna crítica, la iglesia de Filadelfia. ¿Qué elogia el Señor a esta iglesia? Sus obras y su fidelidad. Crítica, ninguna. La exhortación, que sigan aferrándose a lo que tienen, es decir, a la palabra y a esa fidelidad. Y la recompensa, a convertirse en la columna del templo de Dios, en una columna del templo de Dios, casi nada. Entonces, esta palabra Filadelfia significa amor fraternal en el original griego. Filadelfia era una iglesia pequeña, estaba situada a unos 64 kilómetros de Sardis. Su ubicación, sus viñedos, la producción de vino la hacían rica y era comercialmente muy importante. Y el Señor le entrega a esta iglesia, que era una iglesia pequeña, ojo, no era una iglesia de miles, no era la iglesia del millón de almas, no era la iglesia de un escenario pomposo y lujoso, no era la iglesia que tenía el edificio inteligente, espectacularmente diseñado en un lugar y sector chic de la ciudad. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña donde iban pocas personas, pero mire usted el elogio que el Señor Jesús le hace a la iglesia de Filadelfia. Tú tienes poca fuerza. Mire lo que dice. He puesto delante de ti una puerta abierta, y esa puerta nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, esto habla del tamaño, del número de personas. Era una iglesia que quizás no era muy reconocida, quizás no era muy aceptada en la ciudad. ¿Quién sabe? De pronto ni siquiera tenían un lugar propio para ellos mismos. Pero el Señor les dice que aunque tienen poca fuerza, han guardado la palabra y no han negado el nombre del Señor. Y esa puerta de la que le habla el Señor Jesucristo a esta iglesia, literalmente es una puerta que tiene que ver con la entrada al cielo. Fíjense ustedes, así hay creyentes y así hay congregaciones hoy día. Personas que literalmente tienen una puerta abierta, garantizada, de entrada al cielo, a las que el Señor les exhorta a seguir fieles, así como nos exhorta a nosotros en esta oportunidad. ¿A seguir fieles a qué? A su palabra, a seguir fieles a su doctrina, a seguir fieles en santidad. Todos los días pecamos. Todos los días cometemos errores. Todos los días se nos puede estar volando el genio.
Todos los días podemos tropezar. Cuando no es por una cosa, es por la otra. Pero a pesar de esas cosas, hermano, nos mantenemos fieles, nos mantenemos pegados de la palabra, estamos conectados escuchando la palabra de Dios, estamos fieles aquí orando, pidiéndole al Señor, fieles clamando en la madrugada, en intimidad, allá en el secreto donde nadie escuche su oración, fieles en obedecer a la palabra, fieles en mantenerse aunque nuestro alrededor el amor de mucha gente se enfríe. Aunque veamos a mucha gente que dice amar a Dios, hermano, nos mantenemos fieles. Es muy irónico y es muy común encontrar gente que dice amar a Dios, tienen un lenguaje cristianizado y espiritualizado, porque dicen qué bendiciones, gloria a Dios, etcétera. Pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está en pos de sus sueños, de sus metas, de tener grupos musicales con música que no adora a Dios, que no glorifica a Dios, porque no le ven nada de malo, porque creen que no están haciendo nada malo, pero Dios ciertamente dice en su palabra que busca adoradores en espíritu y en verdad. Es tremendo encontrar gente que dice amar a Dios, pero en Facebook al mismo tiempo que publican una canción de adoración, publican la foto de una taberna donde están tomando, embriagándose, fumando y haciendo cualquier cantidad de cosas que no le agradan a Dios. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa hoy las congregaciones pequeñas, hermano. Son las congregaciones pequeñas, podemos crecer. No sabemos cuántos miembros tenía la iglesia de Filadelfia. Y si Dios quiere dar crecimiento a embajadores, que lo dé, que sea lo que Dios diga, pero que siempre nos mantengamos fieles, fieles a la palabra. Hay gente, hablaba con una muchacha el día de ayer y me decía, yo asisto a mi iglesia, pero realmente usted es quien Dios está usando para pastorearme en este tiempo, porque es con su palabra, la palabra que Dios le ha dado, el mensaje que Dios le ha dado a usted y a embajadores, con los devocionales que se comparten, que dan los líderes, etcétera, que yo he sido edificada, fortalecida y he tenido crecimiento como nunca. Gloria sea dada a Dios, porque si el Espíritu Santo no está en el mensaje, apague y vámonos. Hermano, que el Señor nos ayude a ser como esta iglesia de Filadelfia. Que el Señor nos ayude a ser como esta iglesia, que el Señor nos mire y diga, he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Y le voy a decir algo, si usted se fija, aquí no está diciendo el Señor, les doy unción para que hagan milagros por montones. Les doy unción para que sanen enfermos y levanten muertos. Les doy unción para que ustedes reprendan demonios a toda hora y la gente sea libre. No, el Señor les dice, hay una puerta abierta. Y el Señor les elogia las obras y la fidelidad. Las obras y la fidelidad. Ustedes y yo estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a servirle al Señor de una manera o de otra. Y estamos llamados a ser fieles. Entonces, esa puerta abierta también es una puerta que representa literalmente una apertura para testimonio, que era una iglesia, aunque pequeña, la gente hablaba de esa iglesia. Y decían, tenemos que reconocer que en ese lugar hay palabra de Dios. Tenemos que reconocer que en ese lugar está la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque la gente es impactada a través de la enseñanza de las Escrituras. Y los corazones son transformados. ¿Cuál es la lógica del ser humano? A más tamaño y a más gente, más unción.
A más montonera, más unción. A más aglomeración de gente, más unción. Pero mis amados, la lógica de Dios es totalmente diferente. Si usted se fija en el mensaje a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, estas dos iglesias tienen algo en común. Eran fieles. La iglesia de Esmirna es elogiada por el Señor Jesús debido a la riqueza, pero no era una riqueza material. Ojo con interpretar eso por ese lado. Era una riqueza literalmente espiritual. En embajadores de esperanza hay riqueza espiritual. Y esa riqueza la da el Señor. Y la da en la medida en que seamos fieles a la palabra. Y la da en la medida en que seamos fieles y valientes a la palabra. Que aunque nosotros estemos en una sociedad donde hoy predicar la palabra sea políticamente incorrecto, escuche, no nos dé miedo predicarla. Que no nos dé miedo predicar la palabra de Dios. Que no nos dé miedo predicar las escrituras. Quédese quien se quede, llegue quien llegue, váyase quien se vaya. Que nosotros tengamos el denuedo, como lo tuvo el apóstol Pablo, que tengamos el valor literal de predicar la palabra de Dios, aunque nos digan locos, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan xenofóbicos, aunque nos digan retrógrados, aunque nos digan atrasados. No importa, vamos a predicar la palabra de Dios como es. Y queremos ser, y esa es mi oración, que podamos ser como esa iglesia de Esmirna, que tenía una riqueza espiritual. Éramos pocos. Qué bueno cuando estemos nosotros en el cielo y podamos reunirnos allá todos y gozarnos. ¿Se imagina usted ese momento? ¿Se imagina usted ese tiempo? Y que podamos recordar cuando estábamos allá en la tierra, cuando vivíamos allá en Bogotá, Colombia, o allá en Colombia, en todas las ciudades de donde se conectan, y que podamos recordar los devocionales, y que podamos recordar las reuniones que hacíamos los domingos, y que podamos recordar cómo nos tocaba a veces en un lado y en el otro, pero que podamos decir, después el Señor se glorificó y nos dio un lugar propio, y el Señor abrió una puerta, y hoy lo estamos viendo, una puerta de entrada al cielo, una puerta que nos tiene hoy aquí con el Señor, una puerta que Él abrió y nunca la cerró, porque nos mantuvimos fieles, porque entendimos que el llamado de nosotros era hacer sal, no hacer el azúcar de este mundo. La sal no es nada agradable, hermano, para muchas cosas, pero la sal es la que conserva, la que impide la pudrición. Y estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, eran fieles. Esmirna, llena de riqueza espiritual, porque oraban, porque no se contaminaban, porque se mantenían en la palabra, porque literalmente esta iglesia era fiel a las escrituras. Y la iglesia de Filadelfia no solo tenía fidelidad, sino que tenía unas obras preciosas. Trabajaban. Sí, era una iglesia pequeña, pero había una coinonía. Había una unidad traída por el Espíritu Santo, aunque nuestro deber es predicar la palabra de Dios, aunque nuestro deber es pregonar las escrituras, buscar la manera cada día, buscar las estrategias, hacer uso de la tecnología para llegarle a más personas. Escuche, aunque nosotros debemos hacer todo eso, el centro no debe ser el crecimiento, porque la Biblia dice que Dios mismo irá añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Por eso, dele gracias a Dios, usted que está escuchando en esta hora este devocional, usted que ha sido plantado en este ministerio de embajadores de esperanza, escuche, usted que ha sido tocado
colocado en su corazón a apoyar este ministerio con su servicio, con sus ofrendas, con sus diezmos, con su tiempo, con sus aportes, con su asistencia, con sus oraciones, de gracias al Señor. ¿Por qué? Porque usted está trabajando. Dios le permite a usted y a mí poner las manos en el arado, de una manera o de otra. Mis amados, hoy les digo, nosotros somos privilegiados, embajadores de esperanza, aunque seamos pocos, somos muchos en el Espíritu. Y el Señor nos mira, y el Señor está atento a nuestras oraciones, el Señor está atento a nuestro clamor, y el Señor traerá respuestas, y el Señor traerá a la gente que Él quiera, y el crecimiento que tengamos lo establecerá Dios. Él ya sabe cuánta gente va a haber en Embajadores de Esperanza. Él ya sabe qué familias van a estar. Él lo tiene todo absolutamente bajo control. Aquí lo que nos importa a nosotros no son los números. Aquí en Embajadores de Esperanza, la gente no son números. La gente son seres humanos, son ovejas de Dios. Oramos por ustedes, intercedemos por ustedes, nos preocupamos por ustedes. Yo le decía un día a alguien hace unos días, el trabajo más grueso, el más difícil, el más intenso de un pastor es el que se hace en el lugar secreto, encerrado en la oración, no en público. No en público. Es el que se hace allá en el lugar secreto. Es el que se hace allá cuando se sube al monte en oración, en clamor, en intercesión. ¿Por quiénes? Por ustedes, por las ovejas, porque se clama por sus necesidades. Estoy clamando por restauración económica. Estamos clamando porque haya trabajo, porque haya ensanchamiento económico, financiero, porque usted no tenga que estar pidiendo prestado, porque usted pueda ver cosas diferentes, porque usted vea sanidad, porque usted pueda ver milagros, porque usted crezca en su fe. Estamos clamando en el nombre de Jesús y seguimos clamando. Y esta es una tarea no solo mía. Claro, yo tengo la responsabilidad. Dios me ha dado a mí un llamado. Dios ha iniciado todo este proceso y el Señor lo que hace es entregar una llama encendida, pero es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros mantener esa llama encendida. Mis amados, esto es responsabilidad suya y mía. Si Dios lo plantó a usted en este ministerio, a usted le debe doler este ministerio. A usted le debe doler las necesidades de la gente en este ministerio. Usted debe orar por mí, debe orar por todos los servidores, por todos los siervos. Debe orar por cada uno, no solo por usted. No solo por su familia, debe orar e interceder porque el Señor abra puertas y abra camino, porque ciertamente el enemigo, escuche, ciertamente el enemigo se levanta con oposición, pero no nos importa, porque estamos sostenidos por la mano de Dios. Aunque caigamos, la diestra de Dios nos sostiene y nos levanta, con amor, con justicia. Y esta iglesia de Filadelfia era una iglesia de obras y era una iglesia fiel. Y el Señor le dice a esta iglesia, tienes que aferrarte a lo que tienes, a la palabra, a la doctrina, a la fidelidad. Aquí no queremos conferencistas que vengan a predicar y a echarle carreta a la gente. Aquí no vamos a permitir enseñanzas mediocres. Todos los líderes, todos los siervos que están preparándose para enseñar la palabra, todos, absolutamente todos se preparan, se les evalúa, se les dice, esto está bien, esto está mal, esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo. Y tienen que tener la oportunidad, porque si no, entonces, ¿cómo van a crecer? Pero se forman y se forman en la palabra y se forman en la doctrina y se exige. Yo mismo me exijo, yo mismo escucho los devocionales, el Señor me habla, me encuentro con errores que yo cometo cuando doy las enseñanzas. Soy falible, no soy perfecto, cometo errores. A mi parecer cometo muchos errores en las enseñanzas, pero no doctrinales. De pronto de dicción, de pronunciación, pero no doctrinales. Porque aquí si algo tenemos claro es la doctrina, bendito sea el Señor. Y sabemos qué tenemos que enseñar. Y lo que tenemos que enseñar es la palabra de Dios. Aquí no estamos interesados en entretener a la gente. Qué triste es ver, hermano, iglesias contaminadas e invadidas por el mundo, utilizando estrategias en sus púlpitos que no se deberían llamar púlpitos, sino
tarimas o escenarios para entretener a la gente, les llevan espectáculos musicales, organizan conciertos, les suben personas que cogen una conferencia psicológica o de liderazgo, la espiritualizan y la barnizan con 1, 2, 3 versículos, un poquito de sentimiento para manipular a la gente, pero de doctrina no hay nada. Por eso mucha gente que lleva años en una iglesia no tiene libertad. Por eso no hay vidas transformadas. Por eso hay afuera en la calle tanta gente, hermano, dando tan mal testimonio. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a hacer luz. Bendito sea el Señor que nos guarda, nos protege. Y dice aquí el mensaje, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Escuche. Esto habla de que Dios va a guardar su iglesia, la iglesia fiel. Dios la va a guardar de los mentirosos, de los herejes, de los que se levantan en su contra, y van a reconocer que Dios está con ellos. Van a reconocer que Dios está con nosotros, que la presencia del Espíritu Santo se mueve en embajadores de esperanza, que es el Espíritu Santo el que nos está llevando a edificar la casa sobre la roca. Usted no fue llamado para escuchar la palabra y seguir igual. Usted no fue llamado para eso, ni yo fui llamado para eso. La palabra es para que haya cambio, transformación, libertad. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escúcheme. Este versículo 10 habla nada más ni nada menos de que el Señor Jesús va a guardar a la iglesia verdadera de la tribulación y de la gran tribulación. Gloria a Dios. Usted y yo no vamos a estar en este lugar. Usted y yo no vamos a estar en este mundo cuando se venga encima ese periodo tan terrible, ese periodo de sufrimiento sin precedentes en la historia de la humanidad sobre este mundo. Mis amados, nosotros vamos a ser quitados de este mundo, vamos a ser protegidos. El Señor nos ayude. Esa gran tribulación que está predicha en el libro de Daniel, que está profetizada en Daniel, que está profetizada en Mateo, que está profetizada en Apocalipsis, nosotros no vamos a estar. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el Dios del cielo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, escuche. Y es su deber, por favor, orar siempre. Que nunca jamás nosotros nos desviemos. Que seamos radicales en la enseñanza de la palabra. Cueste lo que cueste. Gústele a quien le guste. Así tengamos persecución. Así vivamos ataques. Que nos mantengamos fieles a la palabra del Dios del cielo. Que nos mantengamos fieles a la doctrina. Bendito sea el Señor. Luego de este mensaje a la iglesia de Filadelfia, en contraste, se viene un mensaje espantoso sobre otra iglesia, que es la iglesia, la séptima iglesia, y es la iglesia de Laodicea. Ubíquese allí en el versículo 14, por favor. La iglesia de Laodicea se hallaba a unos 72 kilómetros al sureste de Filadelfia y a unos 115 kilómetros de Éfeso.
Esta ciudad de Filadelfia, perdón, de la Odisea, era muy rica. En esta ciudad habían lo que se conocían como los bancos bollantes. Tenían toda elaborada y muy avanzada una industria textil. Tenían escuela de medicina, imagínese usted, en esta época. También era célebre por el sistema de abastecimiento de agua. Tenían un sistema de abastecimiento hídrico inigualable. Entonces, esta iglesia era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad muchísimo más poderosa que las demás. Miremos el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A mi modo de ver, a mi modo de ver, el mensaje a la iglesia de la Odisea es uno, quizás el más duro de los mensajes de todas las iglesias. Quizás es el más duro de todos los mensajes. Si tuviera yo que clasificar el orden de, digamos, de dureza, de exhortación, del mayor al menor, tendría que decir que el primero, el más duro, es el mensaje a la Odisea. Le sigue el de Sardis, porque a estas dos iglesias el elogio fue ninguno. Si usted se fija en este mensaje a la iglesia de la Odisea, ninguno es el elogio. La crítica es que no es fría ni caliente, es decir, era una iglesia tibia. La exhortación que el Señor le hace a esta iglesia es a arrepentirse y a ser fervorosos. Pero asimismo, como es de duro el mensaje a esta iglesia, la misericordia de Dios se ve manifestada en la recompensa, porque es a la única iglesia que le dice, te doy de recompensa el derecho de sentarte en el trono con Cristo Jesús. Tremendo, hermano. Escuche, así como el mensaje de Dios puede ser una reprensión muy fuerte, significa que la recompensa también es del mismo calibre, si hay arrepentimiento en el corazón de la gente. Esta iglesia era una iglesia rica, era una iglesia poderosa, era una iglesia muy fuerte, y el Señor la trata muy duro. Mire lo que la iglesia decía de sí misma, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta seguramente era una iglesia que se había vuelto
muy atractiva y que por causa de quienes se congregaban allí aportaban económicamente, y eso hizo que la iglesia se volviera muy poderosa, se volviera rica, lujosa, presuntuosa. Hace algunos días eh, la hermana Nancy Verónica me compartía, estuvo por ahí cerca visitando, bueno, conociendo allá donde ella está, en Los Ángeles, y me mandaba un video. Estuvo cerca, enfrente, mejor dicho, de la llamada Catedral de Cristal, que fue una iglesia que en sus comienzos fue fundada por cristianos, por este señor, si no recuerdo mal, Robert Schuller, que fue una iglesia hecha en vidrio, una cosa supremamente suntuosa, lujosa, hermosa, con un reconocimiento a nivel mundial. Y Dios, cómo dejó en vergüenza a esa iglesia, hermano. ¿Cómo permitió el Señor que todo eso se desbaratara? En una vergüenza terrible, de la que nunca se levantará y nunca se recuperará, porque esa iglesia la tuvieron que vender y la compró la Iglesia Católica, y ahora pertenece a los católicos, y son los católicos los que hacen allá conferencias, seminarios, una cantidad de cosas. Qué castigo y qué lección de Dios para el ego del ser humano, para la vanagloria del ser humano. Lamentablemente eso es lo que se busca mucho hoy. El crecimiento, el número, el tamaño, el dinero, las finanzas. Por eso esta iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido. Ay, esta iglesia se engañaba espiritualmente a sí mismo, porque cuando esta iglesia dice yo soy rico, estaban mirando sus riquezas. Cuando dicen de ninguna cosa tengo necesidad, estaban asumiendo que del músculo financiero que tenían, literalmente podían perfectamente seguir creciendo, avanzando y dizque predicando la palabra para el Señor Jesús. Hermanos, Dios nos ayude. Porque esta iglesia creía que estaba muy bien. Pero fíjense usted en el versículo 17, el contraste entre cómo se veía la iglesia a sí misma y cómo la estaba viendo el Señor Jesús. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire la opinión del Señor. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado? O sea, no, lo contrario de bienaventurado, bendecido por Dios, es desventurado. Mire lo que está diciendo. Se lo está diciendo a una iglesia el Señor. Tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Era una iglesia lujosa, era una iglesia poderosa, materialmente hablando. Era una iglesia que tenía influencia social, sí, porque hacían convocatorias, iba mucha gente. En el siglo XXI me imagino yo cuántas iglesias son así, son poderosas, tienen auditorios gigantescos y lujosísimos, con edificios perfectamente diseñados. Ahora construyen edificios inteligentes, claro, porque los que van son brutos, entonces tienen que hacer los edificios inteligentes para compensar un poquito, porque no entienden la palabra, porque se pone la mirada no en la silla, en la presencia de Dios, sino en la silla poltronada, en la cantidad de pantallas perfectamente coordinadas con sus luces e imágenes preciosas en alta resolución que descrestan al aclamado auditorio, en las filas y en las montoneras que se arman para la gente poder entrar y ubicarse en los primeros lugares, en las flamantes y preciosas librerías y cafeterías
que montan para que la gente pueda allí compartir y hacer vida social. Mis amados, la escala de valores de Dios es totalmente diferente a la escala de valores de los seres humanos. No se nos olvide jamás que los mismos discípulos recibieron esa lección del Señor Jesús cuando le dijeron al Señor Jesús: Maestro, mira este templo tan hermoso, mira todo esto, cuando salían de la ciudad. Y el Señor no les dijo: amén, gloria a Dios, bendecido sea el Señor, mire qué avivamiento, qué respaldo de Dios, aquí está la presencia de Dios. No, el Señor Jesús no les dijo eso. El Señor Jesús les dijo: ¿ven todo esto? Les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La mirada del Señor Jesús es tan diferente, hermano. Si el ser humano de verdad estuviera, escuche esto que le voy a decir. Esto es algo de lo que yo estoy convencido. Si de verdad el ser humano estuviera edificando su iglesia con la mirada de Dios, no habrían iglesias tan grandes como las que hay hoy, porque, repito, no puedo generalizar sobre todas las iglesias grandes. No, eso sería injusto. Pero en honor a la verdad sí tenemos que decir que muchas, no pocas, muchas son las iglesias, mega iglesias, gigantescas, donde no se predica la palabra de Dios y están llenas de personas que han tenido comezón de oír. Y cuidado, usted les toca a su ídolo, a su becerro de oro, al pastor, porque le pegan, porque lamentablemente hoy se defiende más a un pastor que a la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Delante de Dios, mire cómo los estaba viendo Dios. Yo no me imagino esta iglesia con sus supergrupos de alabanza, con esa fuerza social para estar en medios de comunicación, emisoras, programas de televisión, entrevistas, en noticieros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me imagino que esta iglesia la llamaban literalmente para pedirle la receta del crecimiento. Yo me imagino que el pastor de la iglesia en la Odisea era un pastor cotizado, era un pastor al que lo iban a visitar para que se les pegaran otros pastores. Deme la receta, quiero orar, ore por mí para que se me pegue ese avivamiento y esa unción de crecimiento que usted tiene. Pero la iglesia delante de Dios era un completo fracaso, mis amados hermanos. Por eso, usted y yo no podemos dejarnos encandelillar los ojos por el tamaño, por el lujo, por la suntuosidad. Es un grave error. Así como es un error menospreciar los pequeños comienzos. Porque así hay gente que, llena de orgullo, miran con altivez a otras iglesias pequeñas. Qué grave error y qué ofensa es eso delante del Dios del cielo. Entonces el Señor le dice a esta iglesia: yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa oro refinado en fuego? Significa literalmente someterse a la disciplina de Dios, someterse al trato de Dios, someterse a la sana doctrina, humillarse delante de Dios, empezar a buscar la presencia del Dios del cielo. Eso significa oro refinado en fuego, para que seas rico, porque la única riqueza válida delante de Dios es la espiritual. Yo no sé si usted ha visto familiares, yo sí lo he visto mucho, mucho en mi familia. Familiares que se le arrodillan, actitudinalmente se le arrodillan a los familiares que tienen harta plata. Se les arrodillan.
les corren, porque nosotros tenemos una escala de valores muy diferente. Pero la riqueza válida para Dios únicamente es la espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte, es decir, límpiense, purifíquense, lávense en la sangre del Cordero, manténganse limpios en santidad. Mire, le está hablando a una iglesia, a la más poderosa de todas las 7, a la más rica, a la más prestigiosa, a la que usted entraba y las luces eran automáticas en el escenario. Las sillas no eran Rimax como las que nosotros utilizamos. No, 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 no. Eso es muy ordinario para esta iglesia. ¿Cómo se le va a ocurrir? Tienen que ser sillas acolchadas, unas sillas cómodas, un ambiente climatizado. Esa era la iglesia de la Odisea. Pero esto es lo que Dios les está diciendo. Compra oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Una iglesia desnuda espiritualmente, desviada totalmente de la doctrina. ¿Quieren que les ponga un ejemplo hoy, siglo XXI, de la iglesia de la Odisea? En Estados Unidos, la iglesia de este pastor Joel Osteen. Esa iglesia, no recuerdo el nombre, si alguno lo tiene me lo manda ahí por el chat, por favor. Esa iglesia es el perfecto ejemplo de la iglesia de la Odisea hoy. Qué terrible es esto, hermano. Dios nos ayude a nosotros a tener la sabiduría espiritual y la madurez espiritual para mirar las cosas de la manera correcta. Regáleme unos minutos. Y les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es eso del colirio? El colirio era un polvo y se hacía como una crema con ese polvo para las personas que se enfermaban de los ojos, enfermedades antiguas que atacaban los ojos, pestañas, párpados, cejas, y ese colirio se le untaba en los ojos al enfermo y era medicinal. Y cuando se le aplicaba ese colirio, literalmente la persona era sana y podía ver con claridad, recuperaba la vista. Por eso el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas, porque esta iglesia estaba completamente ciega, hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. De este versículo si no hablan hoy, ¿no? De este versículo si no le predican hoy a la gente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como ahora las predicaciones es que todo es amor y Dios lo ama, siga así, Dios lo ama. Pero predicarle esto a la gente, gracias, Leywood. Pero predicarle esto a la gente hoy día, hermano, es ofender, decirle a la gente que Dios disciplina, que Dios azota, que Dios reprende, es ser xenofóbico, es ser injusto, es ser duro. Ay, no, usted habla muy feo, usted habla con odio. Yo tengo derecho a equivocarme. No, hermano. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hizo el Señor? Salirse. Describe al mismo Señor Jesús queriendo entrar en el corazón de cada creyente.
con el propósito de tener una comunión renovada. Está hablando de que el Señor Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. No estoy allá adentro, en medio de sus grupos suntuosos de alabanza reconocidos con muchos Grammys y con muchos Latin Grammy y todo lo que usted quiera. No, no estoy allá. No estoy en medio de su altísima tecnología en sonido, que hoy las iglesias invierten una millonada. Cientos de millones, no es cualquier cosita, no son cualquier 100 millones. Nomás miremos las de aquí en Bogotá. Cientos de millones. Como si a Dios eso le importara, hermano. Está bien, necesitamos un buen sonido, necesitamos un buen lugar, buena iluminación, que la gente sea un lugar confortable. Perfecto. El problema es cuando se ponen los ojos en esas cosas y cuando la gente hace énfasis en esas cosas. Y mucha gente asiste a iglesias grandes, escúcheme, mucha gente asiste a iglesias grandes porque la iglesia es atractiva, no por Cristo Jesús, no porque son confrontados, no porque se les hable de pecado, no, hermano, literalmente porque son iglesias atractivas, su marketing, la metodología y todo lo que utilizan, además del evangelio que predican atractivo y bonito y cómodo. Y el Señor le dice a esta iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, en esta iglesia predicaban, pero no era la palabra de Dios. No estaban escuchando al Señor Jesucristo. Mire lo que les dice, si alguno oye mi voz. Esta iglesia, los miembros de esta iglesia estaban abriendo su corazón. Sí. La pregunta es, ¿a qué le estaban abriendo el corazón? Porque mire lo que dice el Señor, y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Un mensaje a cada creyente, mis amados. Dios nos ayude a entender estos temas, como lo dice su palabra. Mire, cada que finaliza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, a los creyentes, a usted, a mí hoy, que las cosas están tan difíciles. El Señor nos ayude. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por el devocional, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti honra y gloria. Ayúdanos a entender este tema. Ayúdanos a entender tu palabra. Y como lo dice tu palabra, ayúdanos a tener los oídos espirituales para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Que no entre por un oído y salga por el otro. Ayúdanos, Señor, a que embajadores de esperanza sea como Esmirna y como Filadelfia. Iglesias ricas, iglesia fiel. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que cada uno de los que tú has traído para sembrar en este ministerio y que seguirás trayendo, Señor, tenga deseo de escuchar tu palabra, la sana doctrina. Gracias, Dios. Amén